La Defensoría del Pueblo, en conocimiento de los reclamos presentados por personas usuarias que señalan cobros no autorizados de servicios no financieros, cargadas en cuentas bancarias o tarjetas de débito, sin que exista la aceptación expresa o previa por parte de la persona usuaria, inició de oficio el 19 de octubre de 2018 la investigación defensorial número DPE 1701 17014 19 2018 00848. Esta es una investigación de carácter defensorial, se inscribe en nuestras competencias constitucionales. Estamos haciéndolo al amparo justamente del artículo 215 de la Constitución de la República y también de las competencias que nos ha otorgado la Ley de Defensa del Consumidor. El sentido de esta investigación es, en este momento, recabar información. Para nosotros es muy importante para el que nosotros podamos tener información de las diferentes instituciones que tienen a su cargo las competencias de normar, regular y controlar este tema, el que podamos escucharles en esta tarde. En la audiencia vamos a contar con la participación de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En el año 2017, los sectores financieros públicos y privados efectuaron un total de 2.223.745.759 millones de transacciones de diversa naturaleza. Es así que los usuarios del sistema financiero están divididos en cuenta correntistas 875.687, cuenta ahorristas 9.037.415 y usuarios de tarjeta de crédito 3.051.719, un total de 12.964.821 usuarios del sistema financiero. Aquí está la composición de la siguiente lámina, ahí está la composición de los usuarios por banco. Obviamente vemos que el Banco del Pichincha es el que más usuarios tiene, con 4.049.311. Y con la suma del resto suman la cantidad anterior dicha, 12.964.821. Los ingresos por conceptos de servicios y comisiones que tienen los bancos. El mayor rubro que tienen los bancos en ingresos es por intermediación, en un 79.02%. El 0.74% es de las comisiones por servicios no financieros, es un margen marginal. En el sistema financiero privado se realizan mensualmente entre 888.726 y 935.612 transacciones por conceptos de servicios no financieros. Obviamente, estas son unas cifras altas, por lo cual es necesario ir planificando las auditorías de la superintendencia que no estaban planificadas y esta administración la está planificando para ir corrigiendo lo que haya que corregir en los procesos de los cobros por servicios no financieros. Siguiente lámina, por favor. Vamos a la base legal. El artículo 248 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala: cargos por servicios no financieros. Las entidades del Sistema Financiero Nacional no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de servicios distintos de los financieros a nombre de terceros, si no cumplen con la regulación que la Junta expida para el efecto o no cuentan con la aceptación previa y expresa del usuario. La aceptación deberá ser comprobable por cualquier forma reconocida por la ley. Los cargos cobrados que no cuenten con la aceptación expresa del usuario deberán ser restituidos sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar. Además, del artículo 154 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúen luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados por los usuarios. La regulación que estaba vigente hasta el día 26, que salió la nueva resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, era la resolución número 138-2015F, firmada por el economista Patricio Rivera Llanes en su calidad de presidente, en la cual se establecía que los servicios no financieros no están sujetos al control y regulación de la Superintendencia de Bancos.
Es importante señalar que doctrinariamente se entiende por servicios no financieros a todas aquellas actividades económicas que no son prestadas por entidades que conforman el sistema financiero. Estas últimas actúan como agentes recaudadores y comisionistas. Se divide en asistencias, que pueden ser médicas, odontológicas, exequiales, mecánicas, viaje, hogar, etc. Seguros, de desgravamen, enfermedades catastróficas, tarjeta segura, etc. y medicina prepagada. Asesoría a clientes empresariales, servicios de asesorías legales, servicios de avalúo, entre otros. ¿Cuál es el flujo de los servicios no financieros? Las instituciones que no forman, las entidades, las compañías que no forman parte del sistema financiero nacional ofrecen estos servicios a los clientes, para lo cual obviamente tienen que suscribir un convenio con las entidades financieras que son controladas por la Superintendencia de Bancos, para que una vez que los clientes hayan aceptado expresamente la prestación de estos servicios, el banco pueda hacer el débito respectivo y con eso estarían garantizando el derecho de usar los servicios prestados por estas compañías. Repito, con la aceptación previa y tácita del cliente. Expresa, perdón. Mecanismos de control implementados por la Superintendencia de Bancos. Aquí empiezo ya a contestar las preguntas que nos hacían de la Defensoría del Pueblo. Es importante empezar con la base legal. El artículo 71 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala: la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de sus funciones, podrá utilizar cualquier modalidad, mecanismo, metodología o instrumentos de control, in situ o extra situ, internos o externos, considerando las mejores prácticas, pudiendo exigir que se le presenten para su examen todos los valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento relacionado con el negocio o con las actividades controladas, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza o disponer la práctica de cualquier otra acción o diligencia. ¿Qué acciones de control ha tomado la Superintendencia? Aquí hay que diferenciar, de acuerdo a las preguntas, las acciones de control y luego ya vendrán las acciones de prevención. Ahorita las acciones de control que se ha tomado son, primero, la emisión de 3 circulares, en las cuales les recordamos a las entidades financieras la prohibición de hacer débitos sin autorización expresa del cliente, y en la cual le reiteramos esto y le decimos que si no cumplen serán sancionadas conforme a la ley. Y la última circular, en la cual pedimos información respecto a los reclamos presentados por los clientes con respecto a estos servicios. Después viene el tema de la atención de los reclamos como una acción de control. Aquí, obviamente, como ustedes saben, el señor presidente de la República habilitó la línea 1-800 indebidos, en donde se derivan los reclamos a la Superintendencia de Bancos para ser atendidos. Tenemos los ingresos físicos en reclamos presentados por los clientes ante la propia Superintendencia, y el formulario en línea que creamos en la Superintendencia para este tipo de reclamos, que está funcionando a la perfección en el momento y nos ha facilitado mucho el acceso a muchos usuarios de todos los rincones del país. Y la supervisión, iniciamos, vuelvo a aclarar que la Superintendencia de Bancos, esta administración encargada de la Superintendencia, no tenía planificado en el POA que dejó la anterior administración las auditorías para este tipo de procesos. Nosotros ingresamos a hacer auditorías, tenemos un cronograma, ingresamos a 9 bancos, después ingresaremos a otros 9, después a otros 5 o 6, y con eso terminamos y empezamos los procesos respectivos. Y estamos planeando para el futuro, para los subsiguientes años, ya tener en el plan operativo anual este tipo de auditorías, para que se realicen siempre este tipo de auditorías como forma de prevención. El tema de reclamos presentados por cobros indebidos. De enero a septiembre del 2018 se ingresó un total de 51.218 reclamos a la Superintendencia. En su mayoría están atendidos. Porcentaje de tipo de reclamo por entidad de enero a septiembre. Tenemos que el 71,66% de los reclamos han sido por temas de servicios no financieros y el 28,34% por servicios financieros.
de un total de reclamos, como había dicho, de 51.218 de enero a septiembre del presente año. Porcentaje por tipos de reclamos presentados a las entidades de octubre del 2018. Vemos que de servicio financiero es del 7,14%, de servicio no financiero el 92,86%. Es decir, del total de reclamos a octubre, 18.422, de servicios no financieros se han presentado 17.106 reclamos y de servicios financieros 1.316. Obviamente esto se dio por el boom y el tema coyuntural que se dio, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Las acciones, las medidas para evitar que se vuelvan a suscitar cobros indebidos. Las medidas que se ha tomado han sido varias medidas, ¿no? Hemos presentado una propuesta de reforma de norma a la Junta de la Política, Regulación Monetaria y Financiera con fecha 17 de octubre del 2018, en la cual se propuso a la Junta varios temas que fueron acogidos ya en la resolución emitida por la Junta de Política, sobre todo en el tema del blindaje de la aceptación expresa, en el tema del cobro con intereses, del reembolso con intereses que debe realizar el banco a sus clientes, y con el tema del control que se debe realizar también a las compañías de servicios no financieros. Hemos realizado también con oficio de 29 de octubre, hemos enviado a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Monetario Financiero, que entre otros varios aspectos no solo contempla el tema de servicios no financieros, sino muchos temas técnicos en cuanto a supervisión bancaria. Pero en cuanto al tema de servicios no financieros, volvemos a ratificar el tema del blindaje que debe haber a la aceptación expresa del cliente, sobre todo en los temas, en los servicios que se ofrecen a través de las llamadas telefónicas. También hemos puesto que obviamente estas prácticas de comercialización y venta de estos productos, de estos servicios no financieros, no vayan en contra de las buenas prácticas de defensa del consumidor. Y obviamente un poco reforzando lo que es los controles tanto de la Superintendencia de Bancos para este tema, a los bancos y de las otras superintendencias dentro de sus atribuciones a estas compañías de servicios no financieros que no forman parte del sistema financiero nacional. Hemos emitido el día de hoy una circular dirigida a todo el sistema financiero, recordándoles, más bien instruyéndoles del cumplimiento de la resolución emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el día de ayer, poniendo los puntos básicos respecto a las instituciones financieras y a todo lo que tienen que cumplir, obviamente con las prevenciones de ley del caso. Procedimientos sancionadores. El día de hoy hemos iniciado ya varios procedimientos sancionadores a varios bancos, a Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco Diners Club, Banco del Austro, Produbanco, Banco de Machala, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco Solidario. La próxima semana iniciaremos también procedimientos sancionadores a más bancos, de acuerdo a las verificaciones que está realizando la superintendencia de los incumplimientos a la normativa. Obviamente, como está vigente el Código Orgánico Administrativo, se debe seguir un debido proceso para estas sanciones, los bancos tienen que presentar sus descargos, sus atenuantes, y se debe celebrar el debido proceso en estos temas, pero ya se iniciaron, como dije, a los bancos antes mencionados, los procesos sancionadores por incumplimiento a estas normas
de cobro de servicios no financieros. Los mecanismos de reclamación. El procedimiento el procedimiento que debe seguir un reclamo es la presentación del formulario del reclamo, la admisión a trámite, el requerimiento de información a la institución financiera, el periodo de prueba y la resolución. Sin perjuicio, más o menos dura 60 días un reclamo normalmente. Sin perjuicio del procedimiento ordinario que se emplea para la atención de reclamos, la Superintendencia de Bancos ha emitido órdenes generales de restitución a todas las entidades del sistema financiero, adjuntando en cada caso la información de los reclamantes. Con respecto a los mecanismos de reclamación para personas que residen en lugares donde no existe delegaciones de la Superintendencia de Bancos, es lo que les comentaba, la creación de este formulario en línea en el cual las personas pueden ingresar a la página web de la Super, ingresan al formulario en línea, ponen los datos del tipo de reclamo, la institución bancaria contra la cual están interponiendo el reclamo, y obviamente eso se valida con su correo electrónico e inmediatamente ingresa a trámite, es instantáneo. Y ese trámite obviamente ya recibe la Dirección de Atención al Ciudadano de la Superintendencia y se tramita inmediatamente a la institución financiera. No necesitan la presencia, interponer el reclamo físicamente, sino con este formulario en línea, con el cual ya hemos atendido muchos casos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de su denominación, comprende 3 aspectos. Controla la compañía desde el punto de vista societario, las que están en el mercado de valores y las de seguro últimamente. A diferencia de las 2 últimas, el control societario desde el año 1964, que existe ley de compañías y existe superintendencia, solamente se limita a controlar actos societarios y estados financieros. Y por esa ley está en forma expresamente prohibida controlar el negocio de la actividad mercantil. Y tiene su razón de ser, porque hay muchos secretos de comercialización que tienen las empresas mercantiles. La autoridad de control controla es lo societario y los estados financieros e información contable que tengan. No así en las que son de mercado de valores y no así a las de seguro. Ahí sí tienen la obligación de controlar el negocio. Pues bien, la primera pregunta sobre el marco legal. El marco legal, pues tenemos en cuestión de seguros el Código Orgánico Monetario, la Constitución de la República. No lo voy a agobiar con la lectura de los artículos, pero en todo caso, lo que ya a esta altura todos debemos de saber como ciudadanos es que los seguros en nuestra legislación son solemnes, aún no son consensuales. Consecuentemente, ningún seguro sirve si no está firmado. Consecuentemente, ninguna aceptación verbal sirve para que tenga los efectos que nosotros deseamos. Y la Superintendencia de Compañías sí, desde el año 2016, advirtió estas irregularidades. Advirtió estas irregularidades por usuarios, advirtió estas irregularidades por el control que se hacía a compañías de seguro. Y se establecieron los mecanismos de control pertinentes, se cruzó información y se solicitó información, porque como ustedes saben, toda esta actividad se produjo a través de débitos del sistema financiero, lo cual no controla la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías estableció que las compañías de seguros ofrecían un servicio, no había la firma de los quejas presentadas en aquella época y se hacían los débitos. Sí, se establecieron sanciones individuales, porque individuales eran las denuncias. Se hicieron comunicaciones a las autoridades de control pertinente dependiendo de las denuncias que fueron presentadas en su oportunidad, y eso data desde el año 2016, documentación que podría ser presentada en su oportunidad. No nos confundamos cuando la propia normativa permite que la comercialización de los seguros pueda darse a través de la banca seguros, en donde los bancos sí son canales de distribución de determinados seguros, de determinados servicios que está totalmente permitido por la ley. Pero sin perjuicio de aquello, siempre vamos a terminar en que el consentimiento debe estar expreso y manifestado de alguna forma solemne, es decir, debe de existir la firma. Es la normativa que tenemos desde la Constitución, pasando por la ley
del Código Orgánico Monetario, la Ley de Seguros y normativa propia de la Superintendencia de Compañías. En cuanto al otro servicio que también fue objeto de débitos, se refiere a las compañías de servicios. Estas compañías de servicios, a diferencia de la anterior, obviamente, no daban seguros, sino que ofrecían un servicio. Y como les decía hace un momento, la superintendencia no controla los negocios. Estas compañías dan un servicio y parte del negocio es de ellos saber cómo cobran. Optaron por cobrar de aquella forma, con los débitos, no los tenían. Asimismo, tuvimos denuncias sobre esa práctica de esas compañías mercantiles y revisamos. Y también informamos a la autoridad de control. Sancionar a la compañía mercantil por la forma buena o mala, tal vez más mala que buena, cómo cobra sus servicios, no queda en el ámbito de la superintendencia. Pero si advertida la irregularidad, se comunica a las autoridades pertinentes. En su momento fue a la Superintendencia de Bancos y también se avisó en su momento a la Junta Política de Regulación Económica para establecer normativas al respecto. Es decir, si hemos estado al tanto en cuanto a denuncias puntuales que se realizaron. En cuanto a la cantidad de reclamos, y se empata con lo que acabo de decir, que se produjo a raíz de la disposición del señor presidente con la línea 1800, adicionalmente la Superintendencia de Compañías implementó en su propio portal web un formulario para recibir la información de aquellas denuncias que se han recibido. Resulta novedoso que ninguna es sobre seguros. No hemos recibido denuncias sobre cobros de seguros no autorizados o indebidos. Sí se han recibido denuncias sobre el cobro de servicios, de prestación de servicios, que se le ha dado el seguimiento pertinente y se ha estado, no solo desde el incidente que todos conocemos, sino desde mucho antes, como le estoy indicando, 2016, le proporcionaríamos copia de los oficios que hemos cursado de aquella época a las compañías mercantiles que realizan esa actividad. En algún momento se intervino alguna de esas compañías mercantiles, no solo por esa práctica, a otras compañías inclusive al día de hoy se siguen haciendo seguimientos de control. ¿Cuántos han recibido? Cerca de 1.200 denuncias, pero como les digo, en forma general, pero no hacia la superintendencia de compañías, sino por el débito indebido que realizaron los bancos, y lo que hemos tratado es de, y lo hemos logrado con un éxito creo, actuar coordinadamente con otras instituciones, tanto del sector financiero como de la economía popular y solidaria. Esta sería mi exposición en cuanto a atención a estas preguntas, sin perjuicio y sobraría tiempo o para atender las preguntas, me permitirían ceder la palabra al intendente de Seguros Nacional, de pronto para contestar las preguntas, si tiene que ver con seguros, que es algo más técnico y específico. Pero esa sería la labor que ha tenido la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente, si me permite, para terminar, la Superintendencia de Compañías, al igual que la Superintendencia de Banco, como miembro de la Junta Política, ya elaboró una normativa para regular las relaciones de privados en cuanto al cobro de los servicios que estos pudieran dar. El artículo 1, el objeto de nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado dice: el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar, sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de concentración económica, la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores. Este es el artículo número 1 de nuestra ley. Entonces, de acuerdo a lo que pasó, la situación en la que hemos vivido, nosotros en las acciones específicamente que tomamos en la superintendencia fue comenzar 3 expedientes. Comenzamos un expediente en la Dirección Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado. El segundo expediente lo comenzamos en la Dirección Nacional de Investigación y Control de Acuerdo y Prácticas Restrictivas. Y el tercer expediente fue dentro de la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales. ¿Qué quiere decir específicamente que hemos comenzado estos 3 expedientes? Dado que nosotros no tuvimos anteriormente ningún tipo de denuncia, nosotros comenzamos de oficio estos 3 expedientes.
Ahora en este momento, luego de haber articulado ya con todas las instituciones, adicional a eso, nosotros pusimos en nuestra página web un boletín donde puede ingresar cualquier tipo de persona, www.scpm.gov.es, y puede realizar cualquier tipo de denuncia. Eso ha estado siempre puesto en nuestra página web. Adicional a eso, nosotros también tenemos el numeral 159, opción 7. Entonces, cualquier persona que pueda llamar o comunicarse a través de la web puede poner cualquier tipo de denuncia en contra de en la superintendencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue, insisto, comenzar el expediente bajo lo que es una práctica desleal. Entonces, dentro de lo que es una práctica desleal, nosotros lo abrimos bajo lo que es un acto de confusión, bajo lo que es una violación de norma específicamente, y el numeral 10 dice prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Específicamente nosotros vimos que había esto se está investigando, por supuesto, no, el expediente se abrió, entonces podría ser el aprovechamiento de la debilidad o del desconocimiento del consumidor, el acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor, dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final, amenazar con acciones legales, y etcétera, etcétera. Esto fue lo que comenzamos por nuestra intendencia de prácticas desleales. Luego, el segundo expediente, como lo había comentado, lo abrimos por el tema de abuso de poder de mercado. ¿Bajo cuál condicionamientos o bajo qué perspectivas o bajo cuáles conductas que podrían ser? Hablamos que las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado que les permitan aumentar los márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada del excedente del consumidor. 8, o sea, el numeral 8 dentro del artículo 9 de abuso de poder de mercado que se está investigando ahorita, le estoy leyendo. La venta condicionada y la venta atada injustificada. Numeral 13, la subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de obligaciones, prestaciones suplementarias o condicionadas que por su naturaleza o arreglo al uso comercial no guarden relación con el objeto de los mismos. La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas, que también se está investigando en este caso, y el establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva. Ese fue el segundo expediente. El tercer expediente lo hablamos, como lo comentaba, dentro de la investigación de acuerdos y prácticas restrictivas. Hablamos de que haya un posible reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas. Hablamos que hay una posibilidad de concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que por su naturaleza o arreglo al uso comercial no guarden relación con el objeto de tales contratos. La venta condicionada y la venta atada, estos dos, tanto por abuso de poder de mercado como por acuerdos, se está investigando. Y el tema de establecer, imponer, sugerir contratos de distribución. Entonces, ese es el tercer expediente. Para complementar el tema de las posibles sanciones, nosotros tenemos dentro del artículo 79, hay 3 tipos de infracciones, la leve, grave y muy grave. La leve es una multa hasta del 8%, la grave es una multa hasta el 10% y la muy grave es una multa hasta el 12% de las ventas del operador del año anterior. Entonces nosotros, luego de lo que sigamos con esta investigación, podemos llegar a sancionar a los operadores que estén inmersos en este expediente o investigación con hasta el 12% si es un expediente de abuso de poder de mercado, y si es un expediente de prácticas desleales es hasta el 10%. Entonces eso fue el nivel de las multas. De ahí nosotros, hemos solicitado información a muchísimas, es más, a ustedes también les hemos solicitado, porque nosotros anteriormente no tuvimos ningún tipo de denuncia. Ahora en este momento, luego de lo que les dije, activamos del tema del 159, opción 7, de la denuncia en la página web, hemos llegado a tener 210 denuncias en este momento. 60 fueron transmitidas desde la asamblea y nos han llegado como 160 a nuestra superintendencia. Entonces, adicional a eso, lo que les decía, el formulario que está en la página web, y estas son las acciones, creo que la superintendencia ha venido haciendo justamente para poder corregir esta potencial afectación al mercado. Yo tengo una pregunta así puntual, o sea, estoy viendo que esto también es en función de la coordinación, o sea, ahora hay sistemas para que se denuncien los reclamos. ¿Hay alguna coordinación? O sea, una misma persona puede poner al 1-800 y luego también de ustedes. O sea, eso es lo que quisiera determinar, porque sí, me parece que ahora efectivamente surgen tantas y incluso esto puede generar confusión a los propios usuarios. O sea, estoy en varios lugares, entonces esto me parecería importante que se pueda traducir.
me llama la atención de que no haya, o sea, es solamente a partir de estos hechos que ustedes tienen, se empiezan a recibir estas denuncias y no antes. Entonces, pero se menciona tanto de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de compañías, que ya habían estos problemas. Entonces, bueno, puede ser más bien una pregunta también para las otras personas, pero ¿por qué ustedes, o sea, por qué no hay una coordinación entre las superintendencias, que me parecería que sería lo lógico, porque son instancias de control? Y esto sigue siendo esto, o sea, como islas, como lo mencionaba el superintendente de compañías. Bueno, en mi caso particular como la superintendencia, nosotros tenemos 3 formas de comenzar un expediente: de oficio, o por petición de otra institución del Estado, y por una denuncia. Entonces, en ese caso, nosotros no recibimos ningún tipo de denuncia en la superintendencia y por ende no analizamos ese tipo de situación. Habíamos antes conversado con el anterior superintendente, porque no estaba todavía Juan Carlos, pero no nos había comentado y nos decía que él había solucionado ese tipo de problemas. En ese momento no vimos una afectación al mercado específicamente, porque eran consumidores, eran pocas personas las denuncias que ellos habían comentado, pero nosotros no teníamos esa denuncia en firme en nuestra superintendencia. Pero a raíz de lo que ha pasado todo esto, he decidido comenzar esos 3 expedientes para poder sustanciarlos de aquí. Entonces, obviamente el tema de conversar con las otras instituciones del Estado siempre se ha dado, pero en esta forma vamos a tratar de trabajar mejor, creo yo. Obviamente por eso hemos puesto algunas líneas, hemos conversado, hemos puesto también el tema de la página web, hemos puesto la numeral 159. Estamos viendo tanto que hay una afectación por abuso de poder de mercado, estamos viendo que hay una potencial abuso de lo que es una práctica desleal y lo que es un acuerdo. Entonces, esos 3 expedientes van a poder, al final de lo que tiene el tiempo legal, van a llegar a conocer. Depende, o sea, pueden llegar los procesos o un expediente puede sustanciarse en más de 500 días, porque no podemos saltarnos las fases procesales y los tiempos legales, obviamente para llevar el debido proceso del expediente, sino netamente el expediente se puede caer. Entonces, todos esos tiempos legales tenemos que cumplirlos. Al final de este tiempo veremos las consecuencias que tienen por haber acometido esas faltas al mercado. Autoridades de la Defensoría del Pueblo, autoridades gubernamentales del Estado, público presente. Es necesario antes, señora defensora, aclarar cuál es la participación aquí del Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto que preside la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el señor Ministro de Economía y Finanzas, que actualmente en este momento se encuentra en el tema de la presentación de la proforma presupuestaria ante la Asamblea Nacional, por eso nos hacemos presentes desde la Coordinación General Jurídica. Este cuerpo colegiado, conformado por 4 entidades del Estado central y también con voz y voto, y por otros organismos que tienen también la facultad de regulación, de control, netamente 2 de las superintendencias que están aquí presentes, más otras entidades como por ejemplo el Banco Central del Ecuador, es un organismo, un cuerpo colegiado que no tiene personería jurídica propia, ni tampoco representación legal. Sin embargo, preside, como he dicho, la Junta, el señor Ministro de Economía y Finanzas, preside para el debate, para el mejor desarrollo de las sesiones de este cuerpo colegiado bastante amplio en cuanto al número de las entidades que la conforman. Sin perjuicio de aquello, nosotros nos hacemos presentes ante su autoridad para presentar la distinta documentación que nos ha sido llegada y que se ha emitido en esta entidad de la Junta conforme a sus planteamientos, a sus requerimientos. Puntualmente, respecto a los resultados de las actividades de control que ha ejercido la Superintendencia de Bancos, como ya ha sido mencionado en la presente audiencia, con fecha 22 de octubre de este año, la Junta requirió a la Superintendencia de Bancos que nos remita la información sobre los reclamos que han sido presentados, la atención a los mismos, los valores que se ha devuelto por concepto de estos reclamos y las distintas normativas que viene aplicando la Superintendencia dentro de sus competencias. Con fecha de hoy hemos recibido el oficio número SB-DS-2018-0275-O del señor Superintendente de Bancos, dirigido a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que nos permitimos presentar ante su autoridad para que sea agregado al expediente, en el cual básicamente se contemplan estos detalles, estas particularidades que son netamente las explicaciones que ya hemos escuchado en esta audiencia del señor Superintendente. Por otro lado, respecto al punto 2, al requerimiento segundo de su autoridad, relativo a las medidas tomadas para proteger la privacidad de las personas usuarias,
en relación con la difusión de su información personal. Cabe señalar que la amplia legislación, como también hemos escuchado por las personas que han precedido en el uso de la palabra, existe ya amplia normativa que regula este tema en la legislación nacional. Netamente cabe invocar el artículo 9 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el artículo 255, numeral 3, el artículo 272 del mismo cuerpo normativo, así como el artículo 352. Adicional a aquello, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha emitido en días pasados, del 26 de octubre, como también hemos escuchado, la resolución número 463-2018-F, que contiene en su disposición general tercera, me permito con su venia citar, las entidades no entregarán información sujeta a sigilo o reserva, salvo las excepciones de ley, ni información personal de sus socios, de sus clientes o usuarios, a menos de que se cuente con la autorización previa y expresa de su titular conferida en ley, en legal y debida forma. Finalmente, respecto al tercer requerimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los mecanismos de reclamación brindados a las personas usuarias frente a las entidades del sistema financiero público o privado y las medidas regulatorias adoptadas, cabe señalar también que el artículo 157 del Código Orgánico Monetario y Financiero es bastante amplio sobre este tipo de medidas que se deben adoptar, y adicional a aquello existe la resolución antes referida número 463-2018-F, adoptada en días pasados, que contempla también estas medidas. Hasta ahí nuestra presentación. Muchas gracias. Estoy en representación de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es precedida por el asambleísta Pavel Muñoz. Desde la comisión, en la sesión 75 a la que haga mención, se resolvió que, tomando en consideración todas las aportaciones de los 3 superintendentes que también se encuentran en este momento, se iba a hacer un informe para dar a conocer al Consejo de Administración Legislativa y por ende también al Pleno de la Asamblea Nacional sobre cómo se han suscitado todos estos hechos, porque lamentablemente, como ustedes han observado, no es una actuación que devenga del mes de octubre. Lamentablemente, en el mes de octubre se visibiliza gracias a una denuncia que se hace pública, y es por eso que se llega a devolver en cuanto a montos el 50% de lo que se devolvió en el resto del año. Estamos conscientes que, como ustedes señalan, puede ser incluso un modus operandi. También se identificó, me adelanto un poco a las conclusiones que contienen el informe, que lamentablemente las sanciones son, en cuanto a monto, algo realmente pequeño en relación al beneficio que realmente se obtiene por esta accionar, porque la sanción es por un caso, por 2 casos, pero como usted nos señaló, al parecer todos somos parte del sistema bancario. Entonces, sancionar un caso y recibir por los demás 11 millones beneficios en cuanto a utilidades sí representa un negocio bastante redondo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a las acciones ya presentadas, se podría decir, o ya ejecutadas, el presidente de la comisión el día de ayer presentó un proyecto de ley, dentro de los cuales se toman precisamente las cosas que ustedes han señalado, sobre la reversión de la carga de la prueba, sobre la devolución de oficio, sobre la necesidad que el contrato de adhesión sea notificado y que en caso de no hacerlo se entienda como nulo. Puedo mencionar también a breves rasgos, parte del proyecto se incluye la necesidad en cuanto a plazos a que la Junta cumpla las obligaciones que como por ley le corresponden. Lamentablemente, luego de identificar toda la normativa legal que existe, como comisión se ha llegado a la conclusión que existe normativa legal, pero ata su cumplimiento, es decir, la actuación de las autoridades de vigilancia, a una normativa de regulación que tiene que emitir otro ente que, al hacerlo, perdón, la crítica es con todo respeto, pone sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, que independientemente de que afecte lo que señala el Código Civil, si nos remontamos a la ley de trámites que recién fue publicada, también se señala que eso no se puede hacer. ¿Cómo va a entrar en vigencia algo que no se publica en el registro oficial? O, para poner casos que fue tratado en nuestra comisión, en diciembre se aprueba un proyecto de ley donde se les da 45 días para que la Junta emita una resolución, y resulta que la resolución es emitida pero no es publicada en el registro oficial. ¿Cómo se va a regular los cobros de los servicios financieros? Si ya se expide, pero no se publica. Al parecer existe, tal vez por el cambio de autoridades que ha existido en el Ministerio de Finanzas,
una falta de coordinación en cuanto a su presidencia de un órgano de coordinación como es la Junta, al ser un órgano colegiado. Pero vemos que la necesidad es muy fuerte y dentro de este proyecto de ley que les comento que fue presentado por el presidente de la comisión, se especifica nuevos plazos, porque como señalaron aquí los superintendentes, tiene que haber un debido proceso que no puede irse en contra de la ley, así que hay nuevos plazos, los cuales para estos casos son bastante reducidos. También se les pide a la Junta que emitan las regulaciones y se espera que con eso y la nutrición que puede tener este proyecto, la retroalimentación por el resto de los 137 asambleístas durante su tratamiento en la Asamblea Nacional, pueda llevar a que sea una solución en un feliz término para este inconveniente para este problema que hemos evidenciado, por utilizar un término bastante respetuoso. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a cada uno de los representantes de la superintendencia de la Junta. Como les mencioné al inicio, nosotros estamos haciendo este proceso de investigación defensorial. Esta investigación tendrá que concluir con una resolución. Esa resolución establecerá algunas disposiciones, exhortos y también remisiones a las autoridades competentes si es que determinamos que efectivamente eso procede, y también puede dar lugar a la activación de alguna acción jurisdiccional dentro del marco de competencias de la Defensoría. La investigación defensorial tiene 3 elementos para nosotros fundamentales. La ubicación de los derechos. Nuestro marco, les repetimos, son los derechos de consumidores y usuarios. Nuestro centro son las personas y los colectivos que tienen la necesidad de protección. En segundo lugar, ubicamos las responsabilidades de las instituciones estatales y también no estatales que estén involucradas en los hechos, y establecemos los procesos de reparación. Para nosotros el tema de la reparación y una reparación integral es fundamental, sobre todo cuando se constata que efectivamente ha habido violación de derechos. En base a estos parámetros emitiremos nuestra resolución. Y también decirles que quisiéramos que estamos todavía en la fase de recolección de información, de pronto analizando vamos a necesitar alguna información adicional, entonces igual les pediríamos su colaboración para que nos puedan facilitar alguna información conexa, si nos pueden facilitar las exposiciones que hicieron el día de hoy, aunque está grabado lo que efectivamente presentaron, pero también si nos pueden facilitar sería de mucha ayuda. Sin más, con esto dejaríamos ya declararíamos clausurada esta audiencia y bueno, esperamos ya a futuro también poder tener un pronunciamiento expreso de la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Muchas gracias y buenas tardes.